Volvemos a empezar. El día de hoy nos toca test psicológico. ¿No? Estamos abordando la parte netamente psicológica. Entonces, para empezar, vamos a someternos a eso, vamos a evidenciar, ¿bien? Y tomen nota en alguna parte de una hojita. ¿Listo? Las indicaciones.
Entonces ahí empieza a correr los resultados. Bien. ¿Pudieron notar que molieran? Sí. ¿Sí? ¿Y qué les ha parecido? ¿Coincide, no coincide, si han aprendido o no? Esa es la función de los test. Es decir, pasan por una evaluación, ¿no? Como dice aquí. Los temas que vamos a tratar el día de hoy es qué significa test, qué son los test psicológicos y las tendencias del test psicológico. ¿Por qué? Porque esto está dentro del subsistema de la clase anterior. Selección y reclutamiento, netamente de selección. Entonces, como ustedes van a seleccionar, me va a tocar seleccionar personal, van a prever que las personas que están postulando se pasen por un proceso así. De repente la empresa se lo va a sugerir, o de repente ya está establecido, o quizás ustedes lo pueden innovar. No sé qué tanta gente le da su empresa. Los test, que su traducción es pruebas, tienen dos condiciones. Una, son pruebas de confrontación, especialmente las que se emplean en pedagogía. Es decir, te toman, cuando estabas en el colegio, tomaban tu examen, ¿no? Terminabas todo lo que era fracciones, ¿no? Y la primera unidad y te venía una prueba. Y de acuerdo a eso, te evaluaban y tenías un para ver cuánto has aprendido, ¿no? O cuánto sabes. El lenguaje también tomaban, ¿no? Tu prueba desde vocabulario. Te dictaban palabras y veías cuántas estaban acertadas y cuántas incorrectas. Y te daba un nivel de aprendizaje, de conocimiento. Por otro lado, el examen escrito o encuesta, en que las preguntas se contestan brevemente y de alguna manera es una solución, estas respuestas, a varias opciones que se te presentan. Generalmente esta es la que se utiliza en los exámenes de selección de personal. Entonces, si un test es una manera de evaluar el personal, ¿cuántos tipos hay? Hay un pequeño error. Los test de actitudes y los test de personalidad. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los test de actitudes? Los que son de conocimientos, ¿listo? Los de personalidad es para tener una idea de las tendencias de la persona. Entonces, el proceso de selección tiene tres direcciones. Una es para calza con el modelo de colocación, es decir, necesito colocar a una persona en este puesto. El otro modelo es el de selección, es decir, cuando tengo varios candidatos que pueden cubrir un puesto, necesito escoger con cuál me voy a quedar. Y luego el modelo de clasificación. Este ya es un enfoque un poco más amplio y situacional. Entonces, donde realmente queremos que el candidato, más allá de que logre alcanzar una plaza, es que adquiera experiencia, expertise, se conozca y vea cómo puede pasar un proceso de selección de una manera óptima. Vale decir, si bien es cierto la señorita en este caso, ¿cuál es su nombre? Ley, está presentando para el puesto de marketing y por X razones no alcanza el puntaje, no alcanza a ser seleccionada, ¿con qué sensación se va a quedar? Claro, va a quedar una sensación de insatisfacción. Va a buscar otro trabajo
y nuevamente se va a presentar a un tema de marketing, ¿no? De tu empresa. Se presenta, pasa todos los procesos y resulta que tampoco queda seleccionado. ¿Qué pasaría con otra persona? Va a tener un cierto grado de temor, frustración. Exacto, ya esa situación repetitiva va a quedar como parte de ella. Es decir, ¿qué pasa? Hay dos opciones, o las pruebas está mal, ¿no? O lo que dicen ahora, no es mi momento. O algo pasa conmigo, ¿no? ¿Seré yo? Entonces, las pruebas de selección no son simplemente para aceptar o, entre comillas, rechazar a alguien, sino de alguna manera también tienen que enseñarle al candidato en qué puntos está fallando. Y eso usualmente no te dicen, ¿no? Eso debería estar, en algunas empresas sí, te vuelven a llamar y te dicen, bueno, hemos visto que no entras dentro del perfil, te sugeriría que no, dentro de lo que es salido de evaluación, le prestamos atención a estos aspectos. Porque uno necesita saber. ¿Le sale otra convocatoria? ¿Se va a querer presentar? Lo va a dudar, por más que diga, no, pero sí tengo los conocimientos, ¿no? Lo va a dudar. ¿Y qué va a estar fallando ahí? ¿Su nivel de conocimientos o su nivel personal, de actitud? ¿No? Entonces, a veces los conocimientos que no son validados por otras personas o por una situación, sin querer no van a manifestarse porque la persona en su actitud se va a ver afectada. Porque uno puede ir con todas las ganas, ¿no? Sí, ese trabajo va a ser mío, pero en el camino resulta de que no se presenta así. Entonces uno no se puede quedar con el interrogante. ¿Qué ha pasado? ¿Será los conocimientos? No, pero sí pasado. ¿Será mi nivel actitudinal, ¿no? Que depende de la situación? ¿O será mi componente de personalidad? Y en todo caso, entonces, si está mal uno de ellos, ¿quiere decir que no puede ingresar a ningún trabajo? No, ¿cierto? Entonces te lleva una serie de cuestionamientos. Esta parte de modelo de clasificación está relacionada en el sentido de que se le indique al postulante, se le dé una retroalimentación de qué puntos precisa trabajar. De repente sí, pues el puesto no era para esa persona. De repente no alcanzó el puntaje, llegó hasta el final, pero algo falló en la entrevista, son puntajes mínimos, ¿no? Una décima, qué sé. Pero la persona necesita saber, ¿no? ¿Qué me faltó? De repente una actitud más de liderazgo. ¿Esto significa que no tengo liderazgo? Que de repente mi nivel de liderazgo está, pues, definitivamente para este puesto no lo está. O de repente no lo estuvo al momento de la entrevista. Entonces quizás debo trabajar. Tu flexibilidad, ¿no? En el trabajo no es la que nosotros solicitamos. Estaría mal que una persona, pues, si soy un poquito inflexible, significa que no me va a ir bien en otro puesto. De repente la flexibilidad para este puesto de marketing que estaba postulando la señorita no era el requerido, pues. Pero quizás para otro, de repente el puesto que estaba postulando ser asistente de marketing. Y de repente su flexibilidad no estaba bien para este puesto. Pero si se presenta para una jefatura de marketing, quizás sí está dentro del nivel, porque eso también depende del perfil de puesto, ¿no? Recuerdo. Entonces, es más que todo una manera de una retroalimentación, un feedback de qué puntos son los que la persona representó o evidenció al momento de la situación de selección del personal, pero que, más sin embargo, no son la manera en que se va a conducir siempre, ¿no? Que si desea ser exitoso en otro puesto, pues de repente debe modular esto, manejar esto, ¿no? Uno tiene que reinventarse, ¿no? Actualizarse. Por otro lado, de repente la señorita sigue y se le presenta por ahí un puesto de asistente o un ejecutivo de ventas. Y sí lo consigue. ¿Qué representaría para ella? Un logro. De alguna manera, a comparación del historial que tenía, ¿cierto?
Entonces, muchas veces uno está encaprichado con un puesto, pero llega a pasar de que de repente eso no era para esa persona, ¿no? Que su perfil, que lo quería hacer entrar, es como a las chicas o a algunos varones, ¿no? Que quieren entrar como sea en un vestido, ¿no? O como la Cenicienta, la nueva del zapato, ¿sí? Que quería entrar como sea, pero no es, pues no entra. Y la selección de personal es para que calce, ¿no? Para que realmente entre en el puesto y lo puedan lucir. Si no es para ti, no es para ti. Entonces significa que de repente debes manejar, de repente un poco más, mejorar el tema de conocimientos, de repente mejorar el tema de competencias, o quizás puedas trabajar netamente con algunos aspectos de tu personalidad. Sin embargo, eso debe ser también una retroalimentación de las empresas que te evalúan y que precisan darte esa retroalimentación. Porque si no, ¿cómo vas a saber? Bien, eso ahora se está, de alguna manera, se está poniendo hincapié porque no puedes quedarte, ¿no? O sea, en la nada, ¿no? Si bien es cierto pasar por un examen, muchas personas no se quedan con el hecho de que, ay sí, pues no la agarré, ¿no? Pero quiero saber en qué fallé, ¿no? Cuando haces el examen, el ingreso. Hay algunas personas que van, ya voy a realizar el examen calificado, equivoqué en este. Para la siguiente lo hagas mejor. Entonces, dentro de ese proceso se presentaron estos dos factores. Uno, la necesidad de incorporar un personal a la institución que se encargue de selección, o la de tomar la decisión de tener un consultor externo. Entonces, cuando hacemos un proceso de selección y tenemos que aplicar una evaluación psicotécnica o psicológica, o una evaluación de test, hay dos maneras. Una, o hay un personal dentro de la empresa que domina esto y se puede hacer cargo, o recurrir a tercerizar, ¿no? A una empresa consultora que analice nuestro perfil y de acuerdo al perfil pues establezca unas pruebas. ¿Bien? Entonces aquí te pone algunas condiciones cuando son en la empresa, que por lo general en las empresas hay analistas, ¿no? De potencial humano o asistentes, auxiliares que tienen perfil, bueno, que son psicólogos de profesión, entonces ellos sí estarían capacitados, ¿no? Para establecer, formular evaluaciones y de acuerdo a eso, incluso alinearlas a los perfiles, y serían las personas encargadas de ver todo el proceso, porque de alguna manera conocen la prueba, la validez, la confiabilidad de los test, está dentro de su dominio. O que bueno, definitivamente tengamos un área de recursos humanos y que haga pues todo reciba los CVs, los filtre, haga un listado de las personas preseleccionadas y diga estas son las personas y a estas personas les toca ser evaluadas, y como van a ser evaluadas en conocimientos, en actitudes y en personalidad, pues tiene que ser una persona especialista. Entonces vamos a llamar a la consultora XYZ y ella se va a encargar de hacerle la evaluación. ¿Por qué? Porque esas evaluaciones necesitan tener un responsable, ¿no? ¿Por qué esta persona no pasó? ¿Por qué su perfil de puesto no se ajusta al que hemos requerido? ¿Dónde dice? ¿No? Y esta persona tiene que ser responsable de interpretar toda la evaluación y poder sustentarla, justificarla, porque una persona sí dentro del perfil y la otra no. Y sobre todo porque a veces, les cuento la experiencia, generalmente en las empresas del Estado, los procesos de selección pasan por un proceso, ¿no? Te ponen ahí tu cronograma, así como un cuadrito como ese, y te dicen recepción de CVs tal fecha, lista de actos tal fecha, examen técnica tal fecha, examen psicotécnico tal fecha, entrevista tal fecha, ¿no? Te ponen un cronograma de todo el proceso de selección. Les cuento un poquito mi experiencia. Incluso, bueno, ahora ya no lo ponen tanto. Antes ponían presentación de CVs, digamos, 28 de enero.
Lista de actos, 29 de enero. No me acuerdo el término, pero es reclamos u observaciones, 31 de enero. ¿No? ¿Y qué venía en esa parte que es bastante engorrosa? Si las personas que habían enviado sus CVs y que cuando salía la lista de los actos o los preseleccionados recién para que inicien todo el proceso, no veían su nombre, pues le daba una especie, ¿no?, de... se desesperaban, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy? ¿No? Si he mandado mi CV, tengo todo lo que decía el perfil, ¿por qué no estoy en los preseleccionados? Entonces tenían una fecha en la que ellos podían decir, ¿no?, pedir información a la empresa por qué no estaban, o una reconsideración. Entonces pasaba un día, 2 días dependiendo, y de acuerdo a eso se volvía así. Lista de actos tras reclamos, ¿no?, absolución de reclamos y todo eso. Y aparecía una nueva lista donde algunos, pues sí, aparecían, ¿no?, como que renacían, y otros que definitivamente pues nunca volvieron a aparecer, ¿no? Y ciertamente eso era hace mucho tiempo, ahora se ha ido quitando, en el sentido de que traía muchas dificultades, porque las personas decían, pero ¿por qué no estoy? Y mandaban su documento. Entonces ahora las empresas, para de alguna manera librarse de eso, porque a veces no quieren ser ni jueces ni parte, lo que hacen es recurren a un consultor. Arréglate con la empresa, ¿no? Por cualquier cosa, la empresa. Entonces la empresa tiene que tener personal especializado, capacitado, y que pueda absolverle, ¿no?, las consultas al postulante de tal manera que luego no vaya a prestarse de que el proceso está tergiversado, está tocado, ¿no? No es real, no es fidedigno. ¿Por qué? Porque antes las empresas, para minorar costos y porque no existían estas, o existían muy pocas y eran muy caras, lo hacían todo el proceso, ¿no? Entonces recibían el currículum, lo revisaban, ¿no? Como lo hace la compañía, lo revisa, se le entrevista, tal. Como todo lo hacía esa persona, decían, no, todo está quedando por ahí, ¿no? O sea, de ella depende todo desde el inicio hasta el fin, entonces muchas veces se prestaba que, bueno, entonces mejor la doy directamente en CV, de repente establezco contacto con ella, ¿no? O me agarro directamente con ella, ¿no? Entonces, no se notaba, se prestó a que el proceso no era muy limpio. Les cuento un poquito. Tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Nación en la ciudad de Lima, un edificio bastante antiguo, bastante desagradable por adentro. Era un típico, no sé si han visto las películas donde hay full oficinas, donde entras a un ambiente y así hay como así igualito, es donde la gente está toda junta, pero a la vez está haciendo cada uno lo suyo. Así es. Y me encargaron, porque justamente yo entraba para el área de potencial humano, cuando ya cambió a potencial humano, ya no eran recursos humanos, estaba con toda la tendencia de potencial humano, y me tocó hacerme cargo del proceso de todos los distritos judiciales del Perú. ¿Qué son los distritos judiciales? O sea, todas las sedes del Ministerio Público en el Perú, en todos los departamentos. Entonces, yo estaba acostumbrada a trabajar, sí, manejaba un volumen, pero no el volumen que manejaba el Ministerio. Para ese tiempo yo no lo sabía. Sí he conseguido personal para todo el Perú, también sí puedo conseguir, ¿no? Yo venía de una experiencia de una empresa particular, privada, que sí trabajaba con todo el Perú también, que había seleccionado varios y llevaba como 50 procesos al mismo tiempo, pero trabajar para el Estado es bien diferente. Yo tenía mi proceso, ¿no?, en mi sistema privado, y entras al Ministerio Público y tiene pues todo ya establecido. Entonces, como ya todo está, tú tienes que seguir nomás lo que dice, ¿no? Lanzabas todo y te encontrabas con esa parte que decía observaciones y reclamos que yo nunca había visto en mi vida.
Y la mayoría que se presentaba por los sitios judiciales eran abogados de perfil, ¿no? Para las fiscalías. Entonces, yo estaba de lo más tranquila y todos me veían como diciendo, y es más, mi jefa, que era el gerente potencial, me veía así como, o lo va a hacer, o lo domina, o realmente no sabe con lo que está trabajando. Entonces, yo estaba tranquila. ¿Está bien? Sí. ¿Qué vas a necesitar? No. Nosotros por lo malo que somos de potencial. Entonces, no se necesita nadie más. No, pero porque ya tengo la lista de los que se han inscrito para apoyar el proceso. Ya, a ver quiénes son. Me voy a la lista de unos 20. Ya, pero voy a revisar porque tenía que cotejar, si no tenían, están totalmente libres y que firme su hoja de que no tienen ningún nexo, ¿no?, con las personas y que van a trabajar objetivamente, ¿no?, su compromiso. Entonces ya, dijo, la voy a revisar. ¿Qué página? Entonces estaba revisando quiénes eran sus perfiles, trabajaba en el ministerio, pues no, y sí firmo un documento donde tienen que ser puestas, puede ser ni puesta ni parte. Y bueno, aparte nunca se enteran que se debe estar revisando. Entonces, luego de eso ya se acercaba el día, y como en todo, ¿no? Recién el último día te llegan pues los CVs completos, y te llegan pues de todas las provincias, porque era centralizado. Y 3 días antes de que cierre el concurso, pasaba un carrito así de ese tamaño, así, de estas con bancas, ¿no? Como los carritos de supermercado, pero así este vuelo. Entraba. ¿Esto qué son? Son los expedientes. Ah, dije, está bien. Dije, así llegan, así. ¿Ya? Sí, pues sí, nos vamos al 20 más los 10 que éramos en potencial. Vas a establecer reunión, porque decía, tenía una reunión con el personal. Ya, entonces nos reunimos, les expliqué un poquito cómo iba a ser la evaluación, ¿no?, comisiones, todo eso. Y yo sentía que sobraba, por ejemplo, que todos se apuntaban, ¿ves? Ven con el proceso, ya yo hago esto. Y empiezo a ver los CVs y me llegaban unos CVs, algunos eran delgados y otros se parecían, pero todo un expediente, ¿no?, de la fiscalía. Y revisando dije, bueno, vamos a ver cuánto me demoro. Dije, ¿cuánto me demoro en un expediente, mi ficha de cotejo? Y la ficha de cotejo era puntaje para certificados, ¿no? Tiene su modalidad. Un punto, si es que tiene tantos años, medio punto, si tiene tantos años, 0.5 o centésimas de puntos, si es que el certificado era de entidad privada, si es que de entidad pública, tenía pesos. Imagínate ver todos los certificados y ver los certificados, validarse, cotejarse y validar si es que sus constancias, sus invitaciones estaban netamente en el colegio, si es que, ¿cómo es Lima? Si es que sus títulos eran de la universidad, y allá las universidades tienen una pestaña donde puedes ver quiénes son sus egresados, quiénes son sus titulados, porque como hay Sándalo por ahí cerquita, en 3 cuadras. Entonces, te digo, revisando uno, cogí el más bonito para que no haga, terminé con un dolor de cabeza terrible. Porque ¿cómo traducir eso? Pasarlo en la plantilla, en la ficha de cotejar, ¿no? Check, 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 para que le pongas el acto. Ya. Segundo día, otro carrito. Tercer día, así sin mentirte, como 15 de esos carritos. Y así. Teníamos como 2 de estos cuartos y llenos de expedientes. Y yo ahí sí ya empecé a sudar frío. Ahí entendí por qué era tanta gente. Y todos, ¿ya? Muy bien, todos. Un pito era, ¿no? Porque venía una persona, nos decía, ya empecemos, y cada uno le damos su cuarto de habitación, ¿no?, de expedientes, y tiene que correr. Limpiar.
Ese es uno, el filtro. 2, la lista, ya, pasas la lista, aptos. Ya. Y todos preocupados cuando ya llegaba a las 4 de la tarde. Para que salga la lista. ¿Está bien revisada? Sí. ¿Está bien revisada? Sí. ¿Está bien? Sí. Un temor para que salga la lista. Ya está, ya la firmé y que salga. Salió, se publicó en la web. De ahí, las llamadas, ¿no? Se dan llamadas al día siguiente. ¿Cómo llegaban? Llegaban los documentos de reclamos y con terminología pues de abogados. Te citaban el inciso tanto, la ley del artículo tanto, en el perfil tanto, en la parte de la acomodera tanto, dice tal. Y yo, ponía, tenían su cuadrito y ponían, tengo esto, tal punto. O sea, ellos se calificaban, ellos decían, ¿no? Como diciendo que ellos sí deberían estar en la lista. ¿Quién va a responder? Ya pues tenía que responder bien, pero no sabe. Para eso tenemos, gracias a Dios, nuestro departamento de procesos disciplinarios, que esa fecha no trabajaba porque tenía que apoyar el proceso y mandárselas, ¿no? A todos los abogados de procesos disciplinarios. Y ellos que manejan un poco la ley terminaban y respondían. Entonces yo tenía que ver, revisar, poner mi sustento de selección, ¿no? Netamente, firmarla y enviar. Ya. Entonces, para esto debe ser propio de la gente que somos de acá un poquito tercos. Difícilmente yo, si no había alguien, ¿no? O sea, dar la razón, si no había alguien, no aparecía porque no aparecía, ¿no? Porque a veces, yo soy por la chiquilla, a veces la experiencia te enseña que a veces, sí, pues hay que aceptar que estás equivocada. Debe ser que yo estaba iluminada, que si habían 100 que aparecían como aptos, después aparecían los mismos 100 o menos, pero al menos en el proceso jamás aumenté uno. Y entonces la gerente me dice, te voy a poner mi asesor para que te arregle el proceso, un tema legal. ¿Ya? Le tenía un miedo, un pavor al proceso. Entonces, ya, pasó ese proceso. Evaluación de conocimientos. Ya lo citaban, daban su examen, lo citaban en la uni, en la universidad de ingeniería, si era así tipo, ¿no? Te ponían tu plancha tipo examen de ingreso, les daban sus pruebas, ¿no? Venía el fiscal, en ese tiempo estaba Chávez, el famoso Chávez. Tenía que estar él, estaba el de OSI, estaba otro fiscal de turno, la de potencial, su asesor, yo y las personas que eran que apoyaban el proceso. Ellos adelante, ¿no? Que daban la vista, el campanazo y miraban todo el proceso. O se repartían en las aulas. Entonces, ya dije, yo que había tomado pues en centros de convenciones, pero en una universidad, pues jamás había tomado el examen. Ya, pero todo salió bien, gracias a Dios, a que los demás conocían y apoyaban. Y bueno, acabó eso, corrigieron, está muy bien eso, lo corrigieron en la universidad, salen las notas, aptos. Al siguiente día, reclamos. Y las hojas venían y las quejas, todo con el tenor pues de abogado. Y son bien fastidiosos, bien quisquillosos. ¿Hay algún abogado? Son bien quisquillosos, bien hasta ofensivos, pero o sea, bien dañinos en sus comentarios. ¿Por qué? O sea, prácticamente que uno se ve equivocado, lo inepto prácticamente. Bueno, después de que le respondía de una manera natural todo eso, gracias a Dios las pruebas, las de conocimiento, las hacían los mismos fiscales. Claro que por ahí te enterabas sin querer de que pues la prueba a veces se entraba. Porque hay algunos de que se conocen, y eso ya me enteré ya después, que a veces las pruebas no eran, si bien se te lo hacía el fiscal, ¿no? De otra área que no conoce, me daba una batería de 500 preguntas y yo de ahí seleccionaba, ¿no? Las 30, pero pues, ¿no? Tú como sabes que uno tiene esa, por más que era en sobre lacrado, ¿no? Porque era todo el procedimiento, en sobre lacrado, ¿no? Luego de responder, como las pruebas no se hacían, simplemente se aplicaba que se acercan al fiscal, que hay un departamento, hay un comité y que eso, ahí aparece, me copié algo que me sirvió de
de la empresa privada. Mientras esté en proceso, no se va a absolver, o el postulante va a tener contacto con alguna de las comisiones dentro del proceso. Tiene quejas y se las absuelve. Pero otro tema relacionado directamente con la prueba o con el sistema de evaluación, eso hasta cuando acabe. Y entonces, no sé cómo se los habré dicho, entonces sí, sonó convincente un poco para él. Y el asesor me ayudó a redactar algo para que suene así un poco legal. De esa manera también como que me quedé. Luego de ahí, ya estaba ya, pero el doble de mi tamaño, y decía examen psicotécnico, y decía también su fase reclamos. Entonces dije, por ahí sí, ya sería el colmo que reclamen, ¿no? Era lo que más tenía. Ahí la gerente dijo, ¿estás segura? ¿Qué pruebas van a ver? ¿Qué tanta cosa, por favor? Porque yo reclamo. Tomar relación de preseleccionados, al día siguiente la famosa quejas, y venían quejas, que ese test ya no es válido, que ese test en tal sitio, que eso está validado, pero todo. O sea, ellos mejor vienen y ellos aplican el test en lo que yo lo proponga, en otras palabras. Y era una situación bastante incómoda, aparte de incómoda. Y ya pues, ¿a qué te ibas? Me iba a la ficha técnica de mi test, ¿no? A la teoría que me sustenta todo eso, a terminología también técnica, como ella también viene con terminología técnica, ya podía hacer un papel de manera así disimulada, el asesor me apoyaba, y ya. Y ellos quedaron, parece que tendía, o la anterior persona, la gestión que había antes, tendía un poco a que si 20 o 50 personas se quejaban, cuando hacía la subsanación, esos aparecían en la lista. Y yo no hacía aparecer pues a nadie, porque yo me cerraba. Si aprobaron 50, de esos 50 no, por más que presenten quejas, no aparece uno más. Gracias a Dios, cuando revisábamos, no tenía ni pies ni cabezas o un punto donde puedan agarrarse ellos. O le respondíamos de tal manera de que se queden pues, ¿no? Y si no, que se esperan que finalice el proceso y que ahí pueden implicar todo lo que sea. Y yo decía, ya terminé el proceso y me voy. Porque no sabes con qué te va a venir. Y te venía con toda su terminología, pues bravo. Por eso es que a veces no prefieren un externo, porque es más privado, entonces más incluso resguardado, qué sé yo, más hermético. Pero aquí, entonces me tocó vivir, Dios, que el testar, que da, ay Dios, después de que decían todo, igual, ni más. Puse mi lista igual. Creo que incluso perecieron algunos. Pero no, igual, quedaba. Llegaba ahí me daba cuenta que había algunos contactos. Mi gerente me llamaba, revisa tal expediente, revísate tal, ¿estás segura? Sí. ¿Y por qué ciertas personas, no? ¿Por qué ciertas personas son las que se quejan? Porque si bien cierto me venían 100 quejas, mi jefa me llamaba por determinadas personas. Y a ella, como ya entramos en confianza, decía, es que ¿sabes qué me llamaba el de la OCI? Es que me llamaba el fiscal, el asesor fiscal. Entonces ya sabes que eso recomendaría. Ten cuidado, me decía, pues revisa bien. Entonces yo cerraba totalmente, ¿no? Pero igual revisaba todo eso y si encontraba algo, igual, ¿no? No daba mi brazo a torcer. Y rezando. Y el asesor ahí felizmente hallaba las palabras adecuadas. Y hasta que finalizó el proceso, pues, ¿no? Finalizó el proceso. Gracias a Dios, creo que hay pocas instituciones del Estado en que ahora aparece eso, reclamos. Bueno, acá en la universidad cuando hacen sus procesos se aparece todavía eso. Pero ya en casi ninguna institución del Estado aparece. Tuve la oportunidad de trabajar en Servir también. Y ahí fue que con un comité, justamente la asesora del Ministerio Público, como ella me fue a trabajar a Servir, y ahí Servir recién se estaba formando como institución, creo que llevaba como 3 años,
y estaban en todo de armar todos la manera de cómo se va a guiar y direccionar las instituciones del Estado. Entonces, ¿quiénes se encargaban de hacer eso? Pues nosotros. Entonces, ya, ¿cuáles van a ser las normativas? ¿Qué se va a aplicar? ¿Cómo va a ser un proceso? ¿No? ¿Qué se quita? ¿Qué no va? ¿Qué va? Entonces, ahí, definitivamente le quitemos esta parte. Porque era una situación bastante incómoda y estresante. Que la persona venga y se esté quejando de por qué no aparece. Y no lo haga ni siquiera con un sentido siquiera idóneo, porque te das cuenta cuando leías, ni siquiera se pegaba a un sentido teórico, ¿no? Mesurado y con razón. No, sino se iba directamente a la criollada, a la ofensa de que deben aparecer porque tienen que aparecer. Un poquito más, ay, daba gracia porque mataban sus cartas y con una tarjeta ahí de alguien que trabajara en el ministerio. O sea, demasiado sinvergüenza, pero así era esa cosa. Y esta es de una manera trato de ejemplificar por qué a veces muchas personas lo hacen, instituciones solas, y otras por qué lo terciarizan. Porque incluso así no esté dentro del proceso que te puedas quejar, con razón o sin razón, ¿no? Porque es tu derecho, dificulta y trastoca el proceso, ¿no? Ahora, la mayoría de las empresas dicen, cualquier queja, duda, consulta, al finalizar, cuando termine totalmente el proceso, ¿no? Eso incluso lo hacen ahora en el ministerio, el minero, pasan sus procesos y al final te aparecen. Si quieres, si has tenido alguna dificultad, ¿por qué? Puedes enviar tus cartas, pero una vez que ya termina el proceso y te responden. Porque en qué parte te has quedado, por tal razón, hasta qué parte has llegado, por tal razón, y te hace un feedback en negociación. Pero muy pocas personas piden información sobre eso. Variables a considerar en el proceso de selección. Uno, el cargo, que tiene en cuenta la estructura, en la parte que ocupa en el organigrama, y el otro, la consideración en la cuestión personal, es decir, en cuanto a las habilidades y competencias. La otra variable es que tenemos el candidato. El candidato en el sentido de que se va a evaluar la experiencia técnica y la experiencia laboral. Y finalmente tenemos a la empresa. Son las tres variables en un proceso de selección: el cargo, el candidato y la empresa. En cargo, en el sentido de que si va a ser un puesto directivo, si va a ser un puesto ejecutivo, jefatural, si va a ser netamente asistencial o si va a ser operativo. Y eso lo determina su organigrama. El candidato, netamente por su currículum, ¿no? Todo su grado de experiencia y las habilidades que haya desarrollado. Y en lo que se refiere a la empresa, si es empresa pública, privada, si es una empresa de servicios, si es una empresa de bienes o productiva. Las etapas del proceso de personal, ya lo habíamos visto en la anterior clase, y nos vamos a detener en la evaluación psicológica. Ya hemos pasado por un proceso de evaluación, ¿cierto? Al inicio, hemos hecho como te sientas, ¿no? En la comodidad que tengas, respondes una serie de preguntas. Esa serie de preguntas tú las vas a responder de acuerdo a tu grado de aceptación, te vas a proyectar, te relacionas y te resulta en una situación X y tú ves cómo podrías responder a esa situación y al final te dan tus resultados. Entonces aquí ya algunos han podido darse cuenta cuáles son los resultados de acuerdo a lo que han respondido. Cuando una persona viene y dice, no estoy de acuerdo, esa prueba que me has tomado no dice lo que soy, ¿qué tan certero será eso? Digamos a la señorita, a ti, ¿cómo te llamas? Adalí. Cuando al final has visto tus resultados y te salió qué tipo de emoji eres, ¿listo? Tú dirías, no, pero yo no estoy de acuerdo con que el emoji que ha dicho la prueba sea yo.
¿Cómo lo tomarías? ¿No? Yo considero que es un proyecto, para eso está la entrevista. Al final es su opinión. Y en la opinión tú evalúas, porque todo el proceso de evaluación, tú evalúas qué tal es la prestancia y la capacidad de la persona. Su resolución frente a lo adverso, o sea, que la prueba te ha dicho que eres tal cosa, ¿significa que lo eres? Y si tú me dices, no soy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me estás dando a entender? Que cuando se te presente algo, o alguien te diga algo, te llegue un documento, ¿cómo vas a reaccionar? ¿De una manera proactiva o de una manera reactiva? Reactiva. ¿No? Lo otro, bueno, en todo caso, sea o no cierto eso, que es tu opinión y respetable, yo diría, ¿no? Y lo que dicen, ¿no? Las teorías, ¿quién resolvió eso? Bueno, aquí han habido una serie de preguntas y posibles respuestas, posibles. Tú te adecuabas a la que más, ¿no?, se podría acercar, no la que tú harías, lo que más te podrías acercar. ¿Quién lo respondió? Claro, entonces no, pero lo que dice ahí no es cierto. Pero allá dice un montón de cosas, ¿no? Decía todas las tendencias, decía todos los emojis que aparecían, ¿no? Era respuesta para todo ese tipo de emojis. Que tú hayas respondido según tu tendencia a determinadas cosas, ¿de quién es responsabilidad? De la persona que lo... Y esa información, te haya gustado o no, a algunos les ha coincidido, otros dicen, ay sí, no, otros dicen, nada que ver. Pero en todo caso, todo lo que te haya dicho, ¿qué representa para el postulante o para la persona? Que por ejemplo algunas pruebas no son verídicas, pues que no es la misma. Pero eso también requiere un crecimiento personal, ¿no? Ah, sí, efectivamente, sí estaba, no lo tomé en serio. 2, ¿será eso cierto? Y si te nace la duda, ¿eso te sirve o no? Claro, porque estás cuestionando aspectos tuyos o estás cuestionando la prueba. Porque si cuestionas la prueba, entonces el mismo nivel de respuesta va a ser, tú vas a estar cuestionando al externo, ¿no? Te pongo en el puesto y tú no vas a producir porque tu jefe pues así, o tú no vas a producir porque tu colaborador es así, o tú no eres productivo porque bueno, el clima está así, y en todo caso vas a convertirte en una víctima en todo tu proceso laboral. Y eso ya me lo dice la prueba, ¿no? El grado de proactividad o flexibilidad o raciocinio que tenga. Está bien, de repente no he dicho nada. Si no tiene nada que ver, ¿qué te enseña esa prueba? Se ve el grado de reacción de la persona. Si esa prueba, una vez que has respondido y te sale algo que no eres tú, ¿qué te está enseñando? ¿O qué aprendiste? Yo considero cierto grado de análisis de la personalidad misma, ¿no? Es una autoevaluación. En otras palabras, es una autoevaluación. Si no dice nada, ¿qué aprendería? Que tú estás segura de ciertos aspectos que son contrarios a lo que dicen, ¿no? Entonces estarías autoafirmándote. Esto serviría para ti. Si tienes dudas, sí, a veces no, ¿qué te está enseñando? De aquellos aspectos que sí coinciden contigo y que de repente hay otros con los que debes de trabajar y que sí se parecen en ti, digamos, ¿qué te enseñaría? Fortalecer. Exacto. Porque nadie esté obligado a responder, ¿no? Nadie está obligado a que te fijes en determinados parámetros, ¿no? Te pone una pregunta así cerrada. Pero hay algo que se llama el consciente, ¿no? El inconsciente, que da la casualidad que, como dicen anteriormente, te vende. Entonces,
de alguna manera demuestra el recurso. Entonces, vamos a... Inconscientemente ya quiero acabar. Ventajas de reclutamiento, que también hay un error ahí. Las ventajas de las pruebas es que miden el nivel de actitud, de conocimiento y de personalidad. ¿Cómo lo harían? ¿O en qué se basan todas esas pruebas? Tienen una base científica, y aquí vamos a ver la parte práctica. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Aquí te voy a dar una explicación de por qué se utilizan las pruebas, por qué es importante. De repente no te van a decir exactamente quién eres. Las pruebas no te etiquetan. Sin embargo, las pruebas están avaladas y se basan en algo que no está nada más lejano que la realidad. ¿Listo? Y la realidad, pues la vamos a ver acá, la teoría vamos a ver en práctica. Y sin saber por qué lo hace, esta mujer ahora se acopla perfectamente al grupo. Pero ¿qué sucede si quitamos al grupo? Elaine, por favor. Bien, ahora está sola. La multitud se fue y nadie la mira, a excepción de nuestras cámaras escondidas. ¿Qué creen que hará? Ella se acopla ahora a las reglas del grupo sin que ellos siquiera estén ahí. Ahora, observe lo que sucede cuando le presentamos a otro extraño que no conoce las reglas. Soy Jason, tengo una cita. Puedes sentarte, te atenderán pronto. Gracias. ¿Por qué te levantas? Todos lo hacían, entonces pensé que yo también debía hacerlo. ¿Cree que le enseñará qué hacer a este joven? Las cámaras continuaron la filmación mientras más pacientes incautos llegaban. Y lentamente, pero con certeza, lo que comenzó como una regla al azar para esta mujer, ahora se volvió una norma social para todos en esta sala de espera. Para explicarnos lo que sucede en sus cerebros, tenemos a Jonah Berger de la Universidad de Pensilvania. Esta forma internalizada del comportamiento es parte de lo que llamamos aprendizaje social. Bien, hasta aquí lo que han podido ver. Recuerden que nosotros somos seres netamente sociales y vamos a formar parte de una empresa, o queremos que esa empresa se decida por nosotras a qué norma social sin querer, inconscientemente nos apegaríamos. Exacto, a la propia de nosotros o a la de la empresa. ¿Con qué intención iríamos? Con los de
algo, sin querer. ¿Listo? Porque es parte de lo que tenemos en nuestro sistema de programación nuclear. Que para ser aceptados dentro de las normas sociales tenemos que hacer lo que la mayoría hace. Ahora, eso no quiere decir que hagamos todo lo negativo. Ya no tiene su doble filo esa norma. Sin embargo, veamos cómo acá esta persona, o cómo las personas aceptan o caen en situaciones que son absurdas. ¿Es una situación absurda? Sí. ¿Y por qué? No tiene razón de ser. Exacto, ¿porque qué? No tiene razón de ser. No hay un ¿por por qué. ¿Por qué tú no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacen? ¿No hay un por qué? Porque todos lo hacen. Pero ahí, ¿no captaron por qué? ¿Por qué lo hacían los demás? Sí, para poder ingresar. Para poder ingresar, porque recuerden, uno actúa frente a una recompensa, así somos, en lo más elemental, ¿no? Sin querer, ahí no consecuencia. Porque tú vas a buscar trabajo, porque siempre quieres que todo el mundo te conozca y saber todas tus potencialidades, pero sabes porque también quieres recibir algo, ¿no? No vas por eso necesariamente, algunos sí, no está mal tampoco, pero siempre hay algo detrás. Y aquí lo voy a explicar. Y en eso se basan los test. Los test te someten a situaciones escritas o que te hacen funcionar tu imaginación, tu mente, para que brindes una respuesta. Y de acuerdo a esa respuesta, ver si estás dentro de lo socialmente aceptado, que garantiza un equilibrio en el perfil. Eso es lo que hace. Y aquí te explica por qué lo haces y por qué respondes. Porque está bien, eres humano, pero tienes algo que ahora las amebas se comen. ¿Cómo se llama? Cerebro. Y eso a veces engaña, pero usualmente también te delata. Y comienza en una edad temprana. Al ver a los miembros del grupo hacer una tarea, nuestros cerebros nos recompensan por seguir sus pasos. Cuando vi que todos se levantaban, sentí que debía unírmeles, si no yo estaría excluida. Cuando decidí seguirlos, me sentí mucho más cómoda. La conformidad nos hace sociales, pero también causa que repitamos los errores del pasado y los malos hábitos. Y es por eso que hasta este rebelde, quien no se levantaba por ninguna de estas tonterías, finalmente se unió a los demás. Y eso pasa también en las empresas. Entonces quieren ver qué tanto es tu nivel de adecuarte a las normas tan rápidamente, y si tiene un componente ahí también crítico. Porque está bien, tú entras, como dicen, ¿no? Escobita nueva, barra bien, ¿no? Entras bien, con todas las ganas. Te quedas 3 meses, 6 meses, y de lo que hacías así de trabajo, ¿qué pasa? Te empiezas a copiar de los demás, ¿no? Que si el de al lado no atendía nada y tú decías, ay, pero ¿por qué no atiende? Como a veces me pasaba en empresas financieras, llegaba la nueva, ¿no? La nueva ventanilla, ya. Se sentaba con todas las ganas, pero mándenme, y atendía todas rápidamente. Y la de al lado, tiene las uñas, ¿no? Que al teléfono, ahora ya no he cortado eso, pero que al teléfono, que se ponía a arreglar, que arreglaba sus sellos, los gestos, luego después levantaba la cabeza y llamaba al siguiente, ¿no? Y en cambio ella así, normal. Pasa el tiempo, pasaban 6 meses, 1 año, ¿y cómo se comportaba? Exacto, ¿no? Porque quieras o no, por un tema de aprendizaje social y por el sistema de recompensas quizás, y también un poco de criterio, a veces caes en determinados patrones que no suman. Entonces, basándonos un poco en eso, las pruebas de aptitud. ¿Qué nos dicen ahí las pruebas de aptitud? Te he mencionado ahí algunas, ¿bien? Que usualmente se utilizan. Si tú te dedicas a esto, te van a servir, ¿bien? Eso ya tienes tu correo, los que no tienen me pueden dar su correo. Y te dice cómo se llama la prueba y más o menos qué evalúan. Por ejemplo, en cuanto a las pruebas de aptitud que miden capacidad, en habilidad mental o destreza para el desarrollo más social y laboral, tienes, por ejemplo, el AGB1, que dice ahí,
de cultura, ¿no? Ortografía, habilidad numérica e intelectual. Depende del perfil que tú estés buscando, del cargo, y ahí tienes un montón de pruebas que pueden medir o te pueden dar una idea de cómo está el postulante con respecto a eso. Por ejemplo, si yo lo que necesito es una persona, un asistente o una secretaria asistente, ¿qué voy a requerir? ¿Qué podría elegir para evaluarlo? Y requiero que tenga bastante atención, comprensión y comprensión escrita. El BS, verbal, ¿no? Están en siglas, es toda una batería completa. Pero ahora no utilizan todas las baterías completas, ¿no? O sea, de una prueba o de ciertas baterías que las juntan, que miden determinadas habilidades, seleccionan algunas, porque te imaginas tomarle toditas eso a una persona, se desmaya. ¿Bien? Chicotes, como dice. Entonces, de acuerdo al perfil que yo necesito, le puedo estar tomando. La mayoría que utilizan acá es la del factor G, B, N, S, P o Q. No sé si ustedes han pasado por una prueba, pero a veces viene una prueba y dice factor Q, uno no sabe qué es. Pero tienen una serie de preguntas. El factor Q es bastante conocida y esa es la donde te vienen bastantes preguntas, donde te dicen sinónimos, antónimos o oraciones y te dicen, te ponen una oración y te dicen te ponen alternativas, ¿no? Cómo terminar la oración o cuál completaría la oración. Esto es como esto. Esto es a... Exacto. Exacto. O te ponen señor Quirós y aparte te ponen señor Quirós, pero se equivocan en el punto, en la coma, ¿no? Te dicen si se parecen o no. Te ponen dos oraciones juntas y te dicen si son iguales, pones sí, y si son diferentes, pones no, ¿no? Lo que quieren ver ahí es tu habilidad. Discriminación, óculo, visomotora, ¿no? Ojo, mano. En detalles, por ejemplo, si voy a poner a una persona que trabaje en una fábrica, ¿qué prueba le voy a tomar? ¿Le puedo tomar una de lenguaje? ¿De comprensión? ¿De escritura? Más que todo de atención, ¿no? De atención, de concentración. Bien, entonces aquí más o menos toda la gama de baterías de pruebas de actitud que las encuentras en la web y que la mayoría de las empresas las utilizan ahora. Por ejemplo, acá hay una que también se utiliza, no sé si está acá,